Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes, ¿cómo está? Excelente, Estamos bien por acá, gracias, maestro. me alegra mucho, bienvenidos. Bien, mi gente, vamos a darle un minutito a que los demás se integren y vamos iniciando nuestro tercer encuentro. Mientras, me gustaría saber si han tenido alguna duda con las actividades que hemos compartido con ustedes en estas 2 semanas. Bien, por aquí tenemos a 8 participantes, nos faltan algunos más. Bien, mi gente, vamos a iniciar. Pues Buenas el tardes. tiempo apremia. Bienvenida. Perfecto. Ya estoy por acá compartiendo mi pantalla. La idea el día de hoy es nosotros sostener el tercer encuentro de 3 que teníamos estipulado para esta acción formativa del Excel básico. Hemos habilitado las unidades 4 y 5, que son las unidades que corresponden a este tercer encuentro. Y la idea en este encuentro es nosotros hacer un paseo sobre estas unidades. En el caso de la unidad 4, está compuesta por diferentes actividades. Dentro de esta tenemos que un punto importante a desarrollar en esta unidad es el concepto del manejo de los datos. Por lo regular, en Excel nos vamos a encontrar con situaciones en las que vamos a tener que trabajar con grandes volúmenes de datos, ¿bien? Y precisamente es el fuerte de Excel, nosotros poder comprender, utilizar, reutilizar esos datos de la manera adecuada o de la manera que se requiere en el momento en el negocio. Entonces, lo que buscamos con esta unidad es dar las herramientas tanto para el ordenado de los datos como para el filtrado de los datos, de manera tal que ustedes puedan ordenar los datos
en el orden que requieran en el momento, y también filtrar los mismos datos en el orden o en la forma que ustedes requieran en ese momento. Cabe destacar que tanto el ordenado de los datos como el filtrado de los mismos no afecta para nada dichos datos. O sea que en ningún momento los datos se ven modificados o alterados, o que algún dato se elimine porque se aplique algún filtrado o algún ordenado de los datos. Bien. En el caso del ordenado, por lo regular lo que hace es que se mueve a la posición en la cual cumpla con el tipo de ordenado que se esté indicando. Y en el caso del filtrado, lo que hace el filtrado de datos básicamente es que muestra específicamente esos registros que cumplen con una condición en específico. Los registros que no cumplan con una condición en específico simplemente se ocultan y se mantienen ocultos mientras ese filtro esté siendo aplicado. Bien, entonces esa es la idea en este escenario del ordenado y filtrado. Iniciamos con una actividad que es una actividad del tipo foro, que lo que busca es básicamente sellar los conocimientos de la unidad 3. Aquí se les pide realizar un breve resumen de lo visto en la unidad 3. Ya ahí cerramos ese concepto y esos temas de la unidad 3. Bien. Visto esto acá, su participación es bien importante, pues como saben los foros tienen puntuación que deben acumular para al final tener el mínimo requerido para aprobar, que son unos 60 puntos. Entonces, muy importante que acumulen la mayor cantidad de puntos posible. Luego tenemos como material didáctico tanto una hoja a la instrucción de la unidad, la guía didáctica de la unidad 4 y otra página específica para, a modo de ejemplo, lo que es el concepto del filtrado de datos. En cada una de estas herramientas que se le va brindando, se les va mostrando el paso a paso en el caso de Excel de cómo usted a través del menú datos puede ir utilizando cada una de estas herramientas. Bien. En el caso de la guía, acá se van mostrando algunos de los tópicos que se van a trabajar, concepto de validación de datos, análisis de sí, consolidado y demás, siendo algunos de estos puntos vistos solamente de manera teórica, por cuestiones de tiempo, lo vemos solamente en la guía, por ejemplo, el tema de la validación, que se desarrolla mucho más en lo que es el módulo intermedio. Es un concepto un poco más amplio que lo vemos en práctica ya en el intermedio, así como el consolidado, exportación de datos y otras funcionalidades. Acá básicamente vamos a trabajar la parte del filtrado y lo que es el ordenado de los datos, que aunque no lo crean, tiene mucho contenido y eso lo vamos a ver en la actividad práctica. En esta página de cómo utilizar el filtrado de los datos, se va mostrando el paso a paso con una nómina, en este caso ficticia, en donde se muestran diferentes columnas con diferentes datos, muy parecido a un escenario en la vida real, en el cual se le va a aplicar un filtrado, en este caso a través del menú Data, en la opción Filtro. Ese filtrado que se aplica debe hacerse seleccionando la fila que representa el encabezado de la tabla. La fila que representa el encabezado de la tabla. Entonces, habiendo seleccionado esto, cuando se aplique esta función, vamos a tener como resultado que en dicha nómina se va a visualizar estos pequeños botones, los cuales nos van a permitir aplicar filtrado de datos por una columna en específica, si es un filtrado simple, o por varias columnas, si es un filtrado compuesto. Bien, en esos escenarios que el filtrado es compuesto, deben tomar en cuenta de que para que se muestre un registro, deben cumplirse todas las condiciones de todos los filtrados que se hayan colocado. Bien, o sea que a mayor cantidad
de columnas estén involucradas en el filtrado de los datos, menor probabilidad de que se muestren algún dato que cumpla con todas esas, con todos esos, en este caso, condiciones. Bien, por ejemplo, en este escenario, una vez se presiona acá el botón, va a encontrar que se va a mostrar aquí las diferentes opciones que tenemos en esa columna. En este escenario se seleccionó que se muestre solamente el valor de administración, o sea, los registros que cumplan en la columna de departamento con el nombre de ADM, administración. Entonces, cuando ya yo lo aplico y le doy OK, acá entonces me va a mostrar cuáles registros cumplen con esa condición. Cuáles registros cumplen con esa condición. Y en base a esto, entonces, ya yo voy a tener aquí el resultado. Bien, el resultado. Esa es la idea en el caso del filtrado de datos tradicional, convencional, bien básico. Pero en nuestra actividad práctica vamos a mostrar diferentes formas. Si se fijan acá en el contenido de la unidad, aquí tenemos dos audiovisuales pregrabados que lo he desarrollado precisamente para que lo utilicen de apoyo, en el cual lo que buscamos es que se vaya mostrando paso a paso cómo usted realizar la actividad, cómo usted realizar los diferentes ordenados y cómo usted realizar los diferentes filtrados. Pues en la actividad práctica, ustedes van a tener, o ya tienen disponible, ya pueden entrar a la unidad y ver este contenido. Disculpen, esto no es de acá. Entonces, aquí tienen el contenido de lo que es las diferentes actividades que van a estar realizando. En la parte inferior de Excel van a ver las diferentes hojas. La idea en este escenario es que ustedes, al suministrársele acá los diferentes datos que van a utilizar y la instrucción de lo que van a realizar, en cada hoja tienen instrucciones diferentes. Bien, entonces, así como lo hemos visto anteriormente, van a ir ejecutando lo que indica cada hoja en base a cada ordenado de datos distinto. Bien, en este escenario tenemos 5 formas diferentes de realizar el ordenado y deben realizarla. E igual tenemos 5 hojas específicamente para el tema del filtrado de los datos. Bien, 5 hojas para el tema del filtrado de los datos. ¿Algunos ha tenido experiencia previa con el tema del ordenado y el filtrado de los datos? ¿Quién podría indicarnos alguna anécdota que haya tenido, alguna situación, alguna dificultad con el tema de ordenado, filtrado de datos? Adelante, Ana. En mi caso he tenido experiencia en el filtrado de datos. Por ejemplo, como yo trabajo en el departamento de facturación, los empleados, nosotros tenemos un listado general con todos los nombres de los empleados. Entonces, si en una facturación aparece el nombre de algún empleado, entonces debemos buscar en esa base de datos ese empleado en específico. Entonces, como son bastantes, regularmente siempre filtramos o por los dos apellidos del empleado o por el nombre completo. Y así en realidad es mucho más fácil encontrar la información y ahorrar mucho tiempo. Perfecto, perfecto. En ese caso, estás utilizando la función de buscar, ¿verdad? No de filtro, entramos a filtrado. Ok. En este caso, estás utilizando la opción de filtrado de datos. Perfecto. Exacto. Bien, excelente. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, lo digo la parte de buscar y demás, pues en ocasiones se utiliza mucho también las opciones de buscar y reemplazar. Cuando tenemos, por ejemplo, que reemplazar varios valores dentro de una misma hoja, podemos utilizar opciones como esta de reemplazar, la cual nos da opción, por ejemplo, para yo buscar un valor y reemplazarlo por otro. Por ende, si aquí yo busco
la palabra tofu, por ejemplo, si lo busco, la palabra tofu, le digo buscar todo, aquí él me va a decir, bueno, mira, aquí encontraste 8 celdas con esa palabra, con ese valor. Bien. Entonces, si yo quisiera reemplazarlos todos, aquí podría decir con qué otra palabra yo la quiero reemplazar. Y si reemplazo todo ya en todos los lugares donde existe esa palabra, se va a reemplazar automáticamente por la palabra que yo tengo acá. Eso me ahorra muchísimo tiempo a la hora de yo tener que hacer un trabajo manual de identificar y luego sustituir. Bien, eso es una opción. No es parte de la práctica, pero se lo digo para que así lo tengan en cuenta si no la conocen. Muy útil en esos escenarios. Pero bueno, volviendo a nuestra actividad práctica, básicamente acá nos va indicando, en este escenario nos dice que debemos ordenar la base de datos según bueno, en este caso estamos en la 5, debemos ir a la 1. Ordenar la base de datos según la categoría en forma ascendente. En este caso, el enunciado nos va guiando sobre lo que se requiere. Nos habla acá, según la categoría. Y yo sé que el ordenado lo voy a hacer en base a esta columna, que es la de categoría. Y en forma ascendente quiere decir de la A a la Z, y si fuese valor numérico, de menor a mayor. Bien. Entonces, yo en este escenario debo hacer la selección de esta tabla. Y se fijan, la tabla tiene varios registros, cientos de registros, que yo hacer una selección en este escenario, para mí no es difícil porque son apenas 500 registros. Pero a la hora de yo tener 10.000, 100.000 registros, hacer una selección de esa forma, puede ser un poquito tedioso para mí. Entonces, aquí empezamos a utilizar las combinaciones de teclas que ya hemos hablado anteriormente. Aquí yo podría utilizar acá la combinación Control Shift y flecha hacia abajo y él automáticamente me va a hacer una selección hasta donde rompa con un espacio en blanco esa secuencia. Bien, entonces a través de esa combinación de teclas yo me facilito mucho tiempo dejando el clic presionado y arrastrando el mouse. Control Shift, flecha hacia abajo. Entonces, ya teniendo seleccionado aquí los valores que voy a ordenar, importante, en el tema del ordenado de los datos, no se selecciona el encabezado de la tabla. Bien, el encabezado de la tabla solamente se utiliza cuando voy a aplicar filtrado de datos. Bien. Entonces, en este escenario yo tengo seleccionado acá, como me indica que es de ascendente, vengo aquí donde dice ordenar y filtrar, es la forma más rápida. Si quieres hacerlo a través del menú datos, también puedes venir acá y aquí tienes la sección de ordenar y filtrar. Bien, entonces tenemos dos formas de hacerlo de manera rápida. Un punto importante tomar en consideración es que este menú, así como otros que vamos a estar mostrando más adelante, es un menú dinámico. Cuando hablamos de un menú dinámico, quiere decir que los nombres de las opciones que aparecen acá pueden variar dependiendo del tipo de dato que yo tenga seleccionado en el momento. Si yo tuviese aquí un valor numérico seleccionado, me indicarían valores diferentes acá. Si tuviese un valor tipo fecha seleccionado, me aparecería aquí valores diferentes también. Se los digo para que quizás en el momento que estén haciendo alguna actividad, si encuentran algo que no se ve acá, es muy probable que sea porque no tiene el mismo tipo de datos seleccionado. Bien. Entonces, aquí yo puedo decir de la A a la Z, él me va a preguntar si yo quiero ampliar la selección, que es la opción por defecto, que es la que más se utiliza. ¿Por qué? Porque yo quiero que al momento de mover esta fila, se vaya a la fila completa a la nueva posición. Bien, entonces, si no es el caso, si quiero solamente que ordene la columna sin importar las demás, podría seleccionar esta, continuar con la selección actual. Pero por lo regular, esta es la que más se utiliza. Cuando le digo ordenar, ya aquí voy a verificar que el orden se ha establecido en base a la columna categoría y en este orden se hace ascendente A, B, C, D en el orden alfabético. Bien. De esta forma se ordenaría en este escenario. Bien. Según vayamos realizando las actividades de las diferentes prácticas, el documento debe ir quedando de una forma. Bien, cuando ustedes luego de finalizar todas las actividades guarden el documento, entonces lo van a cargar y ya visualmente yo voy a poder identificar si todo cumple y demás. Por ejemplo, en este escenario se nos está pidiendo ordenar la base de datos según el total de forma descendente.
Entonces, en este escenario yo voy a dirigirme a la columna total, que es esta. Recuerden la combinación Control Shift, flecha hacia abajo. Y como es en orden descendente, quiere decir que es de mayor a menor. Vuelvo acá en el ordenado y podemos visualizar que ha cambiado el valor que tenía el menú anteriormente. Descendente de mayor a menor. Ordenamos. Y aquí podemos ir viendo cómo va disminuyendo los valores hasta el valor menor de esa columna. ¿Lo ven? Entonces, esta es la idea en este escenario. Me dejan saber si hay alguien que va conmigo realizando la actividad. Me dejan saber si voy muy rápido o vamos bien. Bien, en este caso del ordenado 3, se asume de que se debe ordenar la base de datos según un orden de proveedor. Bien, en este caso aquí nos están suministrando el orden de proveedor, que es una lista preconfigurada, una lista personalizada. Así como vimos en la primera unidad ese concepto de lista personalizada, para agregar datos, en este caso vamos a utilizar el concepto de lista personalizada para ordenar datos que ya estén insertados. Entonces, en este escenario, esta es la secuencia en la cual se requiere el ordenado de los datos en la columna proveedor. Vamos a hacer el mismo ejercicio de selección. Nos dirigimos a ordenar y filtrar, pero en este escenario vamos a utilizar la tercera opción, que es la de orden personalizado. Cuando yo selecciono esta opción, me va a abrir aquí la secuencia del ordenado. Aquí yo voy a indicar que va a ser en base a la columna proveedor, que va a ser en base al valor de la celda. Yo puedo especificar acá, un segundito por favor. Disculpen la demora. Bien, como les contaba, aquí básicamente lo que hemos hecho es seleccionar aquí el proveedor, ordenar y filtrar y orden personalizado. Acá seleccionamos el proveedor.
el valor que contiene la celda, y en vez de que sea de la A a la Z o Z a la A, lista personalizada. Y entonces, acá yo voy a insertar los valores que me ha solicitado acá, la secuencia, que por eso lo había copiado previamente. Los valores deben estar igual que como lo hacíamos en la lista personalizada, separados por coma. Entonces, vamos a agregarlo. Y debajo debe estar, mírenlo acá. En mi caso, ya lo he agregado anteriormente, por eso aquí me aparece. Van a notar que aquí, tanto Pavlova como LTD me aparecen como dos proveedores diferentes. Esto debido a que recuerden que la lista personalizada se separan por coma, ¿bien? Y entonces, como parte de la data, hay uno de los proveedores que tiene una coma entre el nombre de Pavlova y LTD. En este escenario, Excel lo visualiza como dos valores diferentes. Bien, por eso quizás en este escenario no nos muestre Pavlova luego de Karkiowi, sino que nos muestre luego de Karkiowi Grandma Kelly. Bien. ¿Cómo yo podría solucionar esto? Precisamente con el ejercicio que vimos anteriormente de reemplazar todo, en el cual yo podría, por ejemplo, sustituir la coma que tengo en la data entre Pavlova y LTD, colocarle un guión como separador y luego entonces insertarlo en la lista personalizada como Pavlova-LTD. Esa sería una forma de yo poder solucionar eso cuando se nos presente. Bien, entonces en este caso le digo aceptar, luego aceptar, entonces ya podemos ir viendo acá cómo se nos va mostrando Leica Trading, Kiowi y Grandma Kelly. Bien, entonces en este caso se dio lo que hablamos, de que acá no nos mostraría Pavlova como LTD porque él está buscando a Pavlova como un valor o LTD punto como otro valor. Y en la data está como Pavlova, LTD. Bueno, eso se lo comento porque les puede pasar, en algún momento dado les puede pasar que se le presente esa situación. Bien, ¿vamos bien? ¿Dudas, aclaraciones? Perfecto. Entonces, ordenado 4. Bien, miren, en base al ordenado 4 y 5, ya tenemos aquí algunas, va tomando como otros matices. Tú puedes acá, tanto en el ordenado 4 como en el ordenado 5, vamos a jugar con el tema de los colores. O sea, yo puedo hacer un ordenado en base al color de la celda o al color del texto de la celda o en base al color de relleno de la celda. Bien, entonces, eh, en este escenario me está pidiendo que lo haga en base al texto de la columna precio por unidad y nos pide que sea en base a una secuencia de colores, rojo, azul y verde. Bien. En este caso nosotros vamos a hacer la selección igual. Vamos a utilizar el ordenado personalizado. Y en este escenario nosotros vamos a decirle la secuencia del ordenado que yo quiero que se muestre. Por ejemplo, la columna es precio por unidad. El valor de la celda debe ser en este caso el color de la fuente, bien, que es el color del texto. Y acá, una vez yo selecciono el color de la fuente dentro de esta columna, él automáticamente me hace un scan de los diferentes colores que yo tengo en esa columna. ¿Lo ven? De esta forma yo entonces puedo ir seleccionando en base a la secuencia que se me pidió. Por ejemplo, en este caso el rojo, lo selecciono. Si quiero agregar un nivel, eliminar un nivel e incluso copiar un nivel, lo puedo hacer. Puedo aquí agregar un segundo nivel, indicarle nuevamente que va a ser el precio por unidad, por el color de la fuente. Él hace otra vez el escaneo de los colores y puedo elegir el segundo color.
Pero si no quiero estar haciendo todos estos pasos tantas veces, simplemente copio mi nivel y selecciono el siguiente color. De esta forma, yo puedo ir creando el ordenado en base a esos colores que representan el color de esa fuente. Le digo aceptar. Y aquí podemos ir verificando cómo van cambiando los colores en la misma secuencia que nosotros hemos preestablecido anteriormente. Lo mismo va a pasar con, en este caso, el relleno de las celdas. En este caso se va a hacer en base al total, la columna total. Pueden visualmente darse cuenta que todos los colores del texto es el mismo, en este caso negro para todo. Y cuando hago mi ordenado personalizado, yo voy a indicarle que va a ser en base al total, la columna total, pero en este caso va a ser en base al color de la celda, más no, y no al color de la fuente, sino el de la celda. Bien, él hace el mismo proceso de escaneado. Y aquí yo voy a hacer, en este caso, la secuencia de colores, que sería rojo, copio mi nivel, amarillo, copio mi nivel, verde. Acepto y ya aquí yo tengo mi secuencia de colores ordenados. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Con relación al tema del filtrado de los datos, es mucho más fácil. Bien, pues acá, como bien habíamos hablado anteriormente, el filtrado se hace en base al encabezado. O sea que yo simplemente aquí selecciono la fila que representa el encabezado y en base a esta fila yo puedo aplicar el filtrado que me está pidiendo. Por ejemplo, a mí me dice que sea solamente las ventas de queso cabrales y tofu hechas por un vendedor en específico que se llama W. Entonces, básicamente voy a aplicar acá mi filtrado, que es la aproximación que me pide acá, filtro. Vemos acá las muecas donde nos aparecen estos botoncitos. Y en base, como queso cabrales y tofu son producto, pues vengo acá a nombre de producto. Y puedo seleccionar, quito la opción de seleccionar todo y que me muestre específicamente lo que cuente, lo que cumpla con mi selección, que en este caso sería tofu y queso cabrales. Son estos que están acá. Miren aquí cómo se muestra la cantidad de artículos o de productos. Bien, podemos identificar visualmente el número de la fila que representa cada producto, cómo va saltando. 11, 15, 140, 215, 223. Esto indicando que los valores que nos están mostrando no fueron eliminados, sino más bien ocultados. Bien, se fueron ocultados. Se muestran específicamente lo que cumplan con esta condición. En los diferentes botones pueden identificar cuál de las columnas ha sido aplicada como filtro, pues aquí se agrega como una especie de embudo. No sé si lo pueden verificar acá, visualizar. Y por ejemplo, en este escenario del de los vendedores, aquí ya se visualizan diferentes vendedores que trabajan con ese producto. O sea, en este caso nos está pidiendo un filtrado compuesto, pues también va a afectar la columna vendedor. Entonces venimos por acá. Descotejamos todos los vendedores y le especificamos el que nos está solicitando y se reduce aún más la lista de productos que cumplen con esa condición en específico. Bien, entonces de esta forma debe quedar. En el caso del filtrado 2, es un filtrado simple. Nos pide específicamente que se visualicen las ventas realizadas en la ciudad de Manchester. Hago el mismo proceso de aplicar el filtrado, seleccionando y el filtrado por acá. Y en ciudad específicamente le indico que quiero que se muestre ese resultado de esa ciudad. Bien, Manchester. Aquí está. Solamente los artículos vendidos en esa ciudad. En el ordenado 3, se pide aquí un filtrado compuesto en el cual se solicita aplicar un filtrado en el cual nos pide acá los registros con precios mayores a 1500 en la categoría de productos lácteos. Bien, entonces yo puedo venir acá a categoría y aquí puedo seleccionar productos lácteos
me va a mostrar específicamente los de esa categoría. Y un punto importante, esta práctica lo que busca evidenciar precisamente, que si no se cumplen ambas condiciones o las diferentes condiciones cuando tengo un filtrado compuesto, pues simplemente no se muestra ningún registro. Bien, en este caso de productos lácteos, ninguno de esos productos tienen un precio por encima de 1.500. Entonces, por esa razón, cuando yo aplique a mayores de 1.500, eh, no me va a aparecer ningún valor. Bien, o sea, aquí yo digo, esta es otra opción, por ejemplo, mayor que, en el filtro de número, yo puedo tomar diferentes comparativos u operadores lógicos que puedo utilizar, mayor que, menor que, igual y así sucesivamente. Entonces, mayor que 1.500, entonces él no va a mostrar ningún valor. Bien. Ahora bien, si yo elimino el filtrado aquí, si lo borro, el filtrado del mayor que, y yo sé que, por ejemplo, en este caso hay muchos valores por encima de 150. Bien, aquí tengo uno de 200, tengo otro de 300, tengo otro de así sucesivamente. Si en vez de 1.500 aquí fuera que mostrara los valores por encima de 150, podemos ver que el resultado serían varios artículos, ¿verdad? Pues esos artículos, en vez de yo seleccionarlos manualmente aquí en la lista de artículos, en este caso son pocos, pero si fuesen cientos, miles de artículos, sería una labor compleja. Yo hacerlo manualmente sin pensar en el margen de error que hacerlo manualmente conllevaría. Entonces, por esa razón es que se utilizan estos filtros que yo puedo indicar aquí comparativos. Entonces, aquí yo puedo decir mayor que, en vez de 1.500, 150, y entonces ya aquí voy a ver que los diferentes valores que cumplen con esa condición y entonces ya sí se muestran otro tipo de valores. Con el filtrado 4, ya aquí se hace un filtrado utilizando la misma herramienta. Seleccionamos, aplicamos nuestro filtrado. Lo único que en este caso se nos está pidiendo que utilicemos el filtro en la columna total, en este caso. Y vamos a utilizar el separador entre. Bien. Aquí podemos visualmente identificar que hay muchos valores entre 3.000 y 15.000, que era lo que le decía anteriormente. Si yo descotejo acá, seleccionar todo, y me pongo acá a seleccionar eh, este mayor que 3.000, este mayor que 3.000, y hacer este proceso manualmente, puedo cometer errores sin pensar tampoco en el trabajo y la tarea que eso representa en tiempo para mí. Entonces, puedo utilizar este tipo de herramientas para decir, por ejemplo, en este caso me está diciendo ventas entre 3.000 y 15.000. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ventas que están por encima de 15.000 y por debajo de 3.000. ¿Por qué lo necesita? No sé. Pero si se da esa necesidad, tenemos una forma de hacerlo, que es seleccionando aquí la opción entre, en la cual podemos colocar mayor o igual a 3.000 y menor o igual a 15.000. Le digo aceptar. Y aquí todos los valores que me va a mostrar están en ese rango eh, de monto de venta. Bien, entonces ya aquí se cumple con ese filtrado. Por último, con relación al filtrado, en este caso nos está pidiendo que hagamos la selección en base a un rango de fecha entre enero y marzo del 2018. Para ello tenemos aquí la columna de fecha. Vamos a aplicar también nuestro filtrado. En este escenario van a notar que al yo seleccionar acá el rango de fecha, puede ser entre también, van en este menú dinámico, van a ver cosas diferentes, como la próxima semana, la semana pasada, relacionadas a tiempo. Bien, entonces eso se debe a que el contenido de la columna tiene un tipo de formato de datos en base a fecha. Bien, entonces básicamente sería aquí seleccionar entre y en el calendario se puede hacer la búsqueda en base al año que se nos está pidiendo y luego aceptan el cambio para cada. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo le digo acá, selecciono cualquier fecha. Como es un año muy atrás, aquí entonces lo cambio. Le digo aquí 2018. Y cuando abra acá nuevamente, ya aquí me abre en el año 2018.
Simplemente tengo que decir si fue en el mes de enero, en este caso, porque es desde principio de año, enero 1, y copio esto, lo pego aquí debajo, y cuando abra acá ya estoy en el 2018 nuevamente. Busco marzo al 31, se me fue ahí, marzo 31, aquí está. Y cuando acepto, ya todas las informaciones que se van a mostrar acá van a ser en base a ese rango de fecha que ya hemos estado visualizando. Dudas, aclaraciones, líderes, en base a los puntos de ordenado y filtrado de datos. Dudas, aclaraciones, déjenme saber. De acuerdo. Entonces, ahora vamos a ver el concepto de la unidad 5. Bien. Aquí se pone la cosa un poquito interesante o más interesante. Pues en esta unidad vamos a ver 3 puntos importantes de Excel. Vamos a ver el manejo de los gráficos, vamos a ver el tema de la impresión y vamos a ver un poquito de macro, bien, para motivarles ahí a tomar los siguientes módulos. Pues esto del macro realmente abre un mundo de posibilidades con lo que es Excel. Bien. Entonces, tanto en la guía como en la instrucción va a encontrar información relacionada a estos conceptos de gráfico, impresión y macro. Lo cierto es que luego de nosotros tabular la información y mostrarla como queremos a nivel de tabla de datos, el siguiente paso es precisamente mostrarlo a nivel gráfico. Bien. Y que en un corto tiempo, de manera visual, se pueda ver el resultado de algún análisis que se está haciendo sobre algún proceso de la empresa o sobre las ventas y demás. Entonces, los gráficos son de vital importancia en el día a día. Entonces, lo que buscamos con esto es precisamente darle esas herramientas para que ustedes puedan hacer inserción y hacer uso de esos gráficos básicos. En cuanto a la guía, se va viendo el proceso paso a paso de los conceptos, tipos, partes y demás, tanto de los gráficos como del concepto de macro. Les invito a leer un poquito a profundidad esta guía, que tiene muchas informaciones interesantes y que les va a guiar paso a paso en lo que es el proceso. Bien. Claro está, al igual que en las unidades anteriores, vamos a estar trabajando con las diferentes actividades de la unidad para que lo vayan viendo también paso a paso y tengan este audiovisual también de referencia. Entonces, en cuanto al foro de la unidad, se les pide realice una intervención acá sobre el uso de los gráficos. Hay diferentes tipos de gráficos que se pueden utilizar, los cuales vamos a ver en la actividad práctica. Básicamente acá se trabajan con la importancia de los temas tratados en la unidad. El gráfico es uno de estos. Y el tema de los macros también es de vital importancia. Quédense hasta el final para que vean ahí esta ejecución de los macros. En cuanto a los audiovisuales pregrabados, de igual forma las unidades anteriores acá disponen de dichos audiovisuales. Lo que buscan acá es mostrar el paso a paso de manera express. Y en cuanto a la actividad de la unidad, acá se va a mostrar en 3 hojas las diferentes actividades que tienen que realizar. Bien. En la primera actividad, en la primera hoja vemos las actividades del gráfico. Aquí igual tenemos el cuadro negro que les va indicando los diferentes pasos a realizar. Deben insertar gráficos de columnas, de línea, de área, gráficos de pastel y demás. Excel es bien rico en gráficos. Realmente lo que buscamos con los gráficos es mostrar de manera rápida y sencilla el reporte de los datos. Y en este escenario tenemos aquí una pequeña nómina ficticia representando aquí 2 meses, el mes de febrero y el mes de marzo.
a la cual se le hace el cálculo de todas las deducciones y se muestra aquí el sueldo neto. Luego debajo de cada nómina tenemos un reporte que capta acá lo que es el sueldo neto por cada empleado por mes, por los diferentes meses de esa nómina. Bien. Básicamente aquí a la hora de yo insertar un gráfico, selecciono mis datos del reporte que ya tengo previamente realizado y a través del menú insertar vamos a la sección de gráficos en la cual vamos a poder visualizar diferentes gráficos de columna, tanto de manera vertical como horizontal, gráficos de línea y de área que también podemos utilizar, así como también gráficos de pastel, entre otros tipos de gráficos que tenemos acá que podemos utilizar. Bien. Entonces, si yo selecciono acá un gráfico tipo de barra, aquí se nos va a agregar, van a notar que a la derecha del menú ayuda nos va a aparecer, nos van a aparecer algunos menús flotantes que nos van a permitir cambiar las propiedades del objeto seleccionado en ese momento, en este caso este gráfico. Si hago un clic fuera, esos menús desaparecen. Bien. Entonces aquí yo puedo cambiar los diferentes estilos que tengo disponibles. Acá puedo cambiar las paletas de colores que utilizo para, en este caso, las barras, para utilizar alguna que vaya más cercana a la identidad corporativa de mi empresa. Y aquí también puedo cambiar lo que es el diseño, aquí utilizando diferentes plantillas que nos cambian la forma de mostrar los datos. Si quiero una tabla de datos debajo del gráfico o valores diferentes, puedo jugar con una selección de estas plantillas a mi gusto. Claro está, en este escenario tenemos varios datos que si yo quisiera, por ejemplo, que se vieran mejor utilizando esto, entonces yo sé que tengo que ampliar mi gráfico para que se vea de una manera más clara. Bien. Adicional a esto, cada vez que yo inserto un gráfico, a la derecha de ese gráfico tengo este botón de más y otros botones que también puedo aplicar. En el botón más yo tengo diferentes funciones que puedo agregar. Por ejemplo, si quiero la etiqueta de datos que se muestre en la parte superior de la barra, miren aquí cómo se muestran los datos. Si yo la quito, ya no se muestra. Pero ¿qué sucede? Aquí yo tengo es como un aproximado. Si notan, visualmente en este escenario se muestra este valor que está entre 50 y 60. Bien, pero si me posiciono encima, ya aquí sí me muestra el valor real, 55.000. Pero si yo quiero que esté visible sin yo tener que posicionarme encima, entonces ya yo sé que tengo que agregar acá una etiqueta de datos que me muestre los diferentes valores. Entonces, aquí pueden jugar con esto dependiendo de lo que quieran. Si quieren insertar el título del gráfico, lo pueden agregar o retirar. Pueden jugar con esto. ¿Sí? El título de eje, que es este que está acá, pueden quitarlo también. Y así sucesivamente la etiqueta de datos la podemos quitar. Podemos quitar también las líneas. Esta línea gris que tengo acá la podemos quitar también. Si quiero agregar una leyenda, se agregan de este lado. Miren aquí los nombres. Básicamente, muchas funciones que se pueden utilizar acá con el gráfico. Entonces, también por acá yo puedo cambiar el orden. Si en este caso se está visualizando los nombres y luego los meses, puedo decirle acá, seleccionando acá, que quiero que se cambie la fila por columna y de esta forma entonces se muestran como un comparativo por mes de quién gana más. Claro está, aquí no se ve muy bien porque yo estoy utilizando el mismo color, pero si cambio aquí los colores se ven de esta forma. Y así yo puedo identificar aquí visualmente a quién corresponde el color de X columna. Así también puedo cambiar el tipo de gráfico. Si quiero otro tipo de gráfico, puedo cambiarlo por línea, por ejemplo. Si lo quiero de esta forma, lo acepto, se muestra de esta forma. ¿Ven? Puedo jugar con esto. La idea es que ustedes acá inserten los diferentes tipos de gráficos que se les está pidiendo. Por ejemplo, si aquí yo inserto este gráfico, luego hago un clic fuera, hago mi selección de los datos. Y cuando vuelvo a insertar, por ejemplo, en este caso, un gráfico de pastel, ya aquí él me lo agregó. Bien. Deben agregar aquí tantos gráficos como les permitan. Si quieren achicar la pantalla, achicar un poquito. Y por ejemplo, en el caso de marzo, si quisiera agregar un
un gráfico de pastel para marzo, selecciono nombre y apellido y con la tecla control presionada, entonces selecciono específicamente marzo. La combinación de control me permite yo saltarme este dato de febrero, pues en el caso del gráfico de pastel es diferente al gráfico de columna, de línea y de área, pues en el gráfico de pastel no nos permite tener dos tiempos en comparativo como en estos gráficos. Tenemos febrero y marzo en diferentes colores. Bien, entonces, para yo comparar visualmente 2 meses, debo insertar dos gráficos, uno para cada mes. Bien, entonces de esta forma puedo aquí ver tanto la representación de marzo como la representación de febrero. Bien, y todo lo que va a hacer aquí la diferencia es el orden de selección, cómo yo selecciono los datos para cada gráfico. En cuanto al área de impresión, a todos les ha pasado en algún momento que quieren imprimir específicamente una parte de la tabla. Y para ello, muchas veces optan por modificar lo que es la forma de la tabla, o sea, achicando las columnas para que así de esa forma pueda imprimirse específicamente lo que necesitan. Bien, para escenarios como esos, por ejemplo, en este caso, si yo voy a archivo, imprimir, van a notar que mi documento tiene aquí debajo 5 páginas. Y yo puedo aquí ir dando siguiente y a ir viendo toda la información. Bien. En el caso de este escenario donde se nos ha pedido realizar los ajustes necesarios para que solamente se muestre nombre, apellido, sueldo bruto y sueldo neto. Entonces, yo aquí simplemente voy a seleccionar esos datos, nombre, apellido, sueldo bruto y sueldo neto acá con control presionado. Y voy a utilizar una opción que tengo acá en disposición de página que nos permite en el área de impresión establecer un área de impresión específicamente con las celdas que tengo seleccionadas en este momento. De manera tal que cuando yo selecciono esa área de impresión, aunque visualmente no veo ningún cambio, cuando voy a archivo, imprimir, van a notar que de 5 páginas bajó específicamente a 2. Y esto porque la de sueldo neto está un poquito distante. Bien. Entonces, esta es una forma de yo imprimir específicamente lo que yo necesito en un momento dado sin la necesidad de modificar la estructura de mis tablas. Entonces, la idea es precisamente que se haga esto acá para que se muestre de esa forma. Bien, entonces ya aquí llegamos a la parte de los macros. Bien, el macro. Los macros en Excel básicamente son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. En esta ocasión nosotros vamos a utilizar la forma más fácil de realizar macros, que es la forma grabada, la cual consiste en colocar el macro a grabar y yo ir ejecutando las acciones y él va grabando todas esas acciones y luego entonces él las repite. Bien. Entonces, la facilidad o lo bueno que nos permite esto es que podemos con facilidad utilizar un macro, crear un macro. La desventaja de esto es que los macros que se crean por lo regular con este tipo de función no son macros muy avanzados que digamos. Bien. Para ello se utiliza el tipo de macros programado, a este que se refiere acá, que lo vemos muy en detalle en el módulo de Excel avanzado. Entonces, la idea en esta actividad práctica es primero habilitar la pestaña programador, que es esta que está acá, que no viene habilitada por defecto. Esa pestaña, si usted nunca ha creado macro, es probable que no la tenga activada, que no sea visible en el menú. Ese es el primer punto, habilitarla. En los audiovisuales se muestra paso a paso cómo hacerla, vamos a hacerlo también aquí. Y luego crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. O sea que en este caso yo tengo esta nómina que tiene un sueldo bruto como base y aquí tengo algunos descuentos que deben aplicarse en base a un valor porcentual.
luego tengo que realizar estos cálculos de acá. Lo primero es, para yo activar la pestaña programador, puedo hacerlo a través de este botón que tengo aquí en la parte superior, donde dice más comandos. Y en esta opción que nos aparece acá, puedo ir donde dice personalizar cinta de opciones. La cinta de opciones es precisamente esta de aquí arriba. Cuando le digo personalizar cinta de opciones, van a notar que acá en el lado derecho, las opciones de menú que me aparecen aquí arriba son específicamente las que me aparecen acá. Por lo regular, programador no viene cotejado y por esa razón, si yo le doy a aceptar, en este caso se elimina. ¿Ok? Otra forma de yo acceder al menú es, por ejemplo, a través de archivo, más y opciones. Me lleva al mismo lugar acá, donde yo selecciono personalizar cinta de opciones. Y aquí puedo activar nuevamente mi pestaña de programador, la cual cuando presiono aceptar, entonces aparece nuevamente. ¿Alguien va conmigo? Déjenme saber. ¿Quién va conmigo? ¿Alguien va haciendo la práctica o están claros en el proceso? Necesito retroalimentación. Vamos a ver cómo vamos. Por ahora vamos bien. Excelente. Gracias también a Ana. Perfecto. Entonces, miren, cuando activamos esa pestaña de programador, aquí encontramos diferentes herramientas que vamos a ir utilizando según vayamos avanzando en los temas, en los siguientes módulos. Pero por el momento vamos a utilizar las más básicas. Lo primero es colocar a grabar a la macro. Aquí yo tengo un botón que se llama grabar macro, que yo lo voy a presionar. Y aquí me va a pedir algunas opciones. La primera opción es el nombre del macro, el cual por defecto no debe tener espacio. Entonces aquí yo le puedo colocar cálculo. Si quiero tener algo similar a un espacio, puedo colocar una rayita abajo de nómina. Aquí yo puedo indicarle a través de qué combinación de teclas yo puedo invocar ese macro que voy a crear, así como utilizábamos con las funciones control G, control esto. Aquí yo le estoy indicando a través de qué combinación de teclas se puede invocar dicho macro. Si esa combinación de teclas ya está ocupada, por ejemplo, la control P, miren cómo él aquí me dice, ok, como control P ya está ocupada, tú puedes ejecutar tu macro con control shift P. Entonces, ya yo sé que la control I minúscula no está ocupada y por eso la pongo directo. Y así utilizo solamente esas dos teclas para invocar mi macro. Otro punto importante aquí es donde yo quiero que el macro se guarde. El macro se puede guardar en 3 lugares. En este libro, quiere decir que solamente se va a ejecutar en este libro. Es la que yo regularmente utilizo, porque como siempre estoy trabajando con estos temas de la docencia, así no tengo el mismo macro guardado permanentemente con diferentes nombres, sino que una vez que yo elimino el archivo, se elimina ese macro. Otra opción es que cada vez que usted abra un libro nuevo, que ese macro esté disponible para usted utilizarlo. Y otra forma es el libro de macro personal, que es sin importar el libro de archivo de Excel que usted abra, va a estar disponible ese macro para su ejecución. Bien, son esas 3 opciones. Voy a seleccionar este libro. Y la descripción no es menos importante, pues aquí podemos nosotros indicar la funcionalidad de ese macro. Si mañana yo no estoy acá y alguien dentro de decenas de macros tienen que identificar podríamos decir acá que este macro es utilizado para realizar cálculo gráfico. Bien, ya estamos listos. Si yo presiono aquí aceptar, van a notar que aquí el botón de grabar macro va a cambiar. Miren cómo ahora dice detener grabación. A partir de este momento debo tener mucho cuidado. Pues la idea es que nosotros vayamos realizando el cálculo como debe ser y el macro va a ir guardando en su memoria toda esa información. Por lo tanto, si yo cometo un error a la hora de yo realizar el cálculo, ese error se guarda también en la macro. Y al momento de ejecutar el macro, se va a ejecutar también con error. Entonces, ese punto es muy importante que lo tengan en consideración. Entonces, por ejemplo, si aquí yo diría, ¿cómo yo hago este cálculo? Digo, va a ser igual al valor que tiene esta celda por el 2%, que es el valor porcentual que estamos indicando aquí arriba.
Presiono Enter, aquí hago un ajuste, un arrastre hasta acá para que me hagas el cálculo de los diferentes ítems en base al mismo 2%. Acá lo vamos a hacer igual, este valor por 2.5%. Arrastro hasta acá. No estoy arrastrando hasta el final, pues acá van los totales. Bien. Parece que hay un micrófono abierto, lo voy a silenciar. Y acá vamos a decir igual a este valor por un 3%. En cuanto al total de descuento, vamos a hacer una sumatoria, que la podemos hacer aquí con un autosuma, seleccionando los valores hasta el espacio en blanco. Si le digo aquí autosuma, él va a sumar los valores y va a colocar el total en la celda en blanco. Hago un arrastre. Y de esta manera esto es una nómina bien fácil, ya como la he realizado muchas veces, ya con facilidad lo puedo ir realizando, pero la idea precisamente es que la idea de Excel es esa, que ustedes puedan agilizar en sus procesos, en sus trabajos con facilidad. En cuanto al sueldo neto, ya sabemos que es el sueldo bruto menos el total de descuento, que sería este sueldo bruto menos el total de descuento. Y ya cuando yo arrastro hasta acá, tengo aquí cuál va a ser el sueldo neto de cada uno. Por último, vamos a hacer la sumatoria de las diferentes columnas, haciendo una autosuma nuevamente, en este caso de la manera vertical. Y luego haciendo un auto arrastre de manera horizontal para que me sumen las diferentes columnas. Bien. En este escenario ya el macro ha guardado todos esos pasos. Si yo voy a programador y detengo la grabación, ya podemos verificar en macros acá que tenemos un macro nuevo que se llama con ese nombre que acabamos de crear. Si le digo acá modificar, voy a ver el código de programación que se generó internamente. Aquí tengo los nombres, la descripción y la combinación de teclas que utilicé y todos los cálculos que se fueron realizando. Este es el código que se generó en base a todos esos clics que yo di. Bien. En esto es que vamos a ver a profundidad en el módulo de Excel avanzado, el tema de la programación. Pero se los muestro solamente para que vean cómo funcionaría más adelante. Entonces, la idea es, en este escenario, ya tenemos nuestro macro grabado, vamos a borrar todos estos datos. Aquí se ejecutó un máximo de 339.000. La idea es nosotros hacer un ajuste, pues la idea con el macro es que sin importar el dato de origen que yo tengo acá, tomando en cuenta los valores porcentuales que ya se han indicado previamente, que el macro siga funcionando, sin yo tener que volverlo a hacer otra vez. Bien, entonces en este caso, si se cometió un error con José Colón, de que su sueldo en vez de 5.000 es 50.000, y se supone que en este caso el macro debe reaccionar y hacer el cálculo en base al nuevo valor de sueldo bruto que tenemos acá y dar un valor diferente a los 339.000 que tenemos aquí abajo. Bien. Entonces, ahora vamos a insertar el botón. El botón que se va a insertar, aquí está en controles. Aquí en la opción de insertar, yo tengo aquí los diferentes controles. Tenemos dos tipos de controles, formulario y de ActiveX. Nosotros vamos a utilizar en este caso un botón de formulario que lo que nos permite es el tipo de objeto o de controles de formulario que utiliza macros que ya han sido previamente grabados o previamente ya creados. Bien, entonces, en cuanto a estos de que está acá, nos permite a la hora de yo insertar el botón o el objeto, insertarle una programación directamente al objeto. Bien, con este yo puedo reutilizar macros que ya yo tenga previamente grabado. Y este tipo de objeto de ActiveX nos permite programar dentro de los objetos en tiempo real. Eso lo vamos a ver en avanzado. Acá vamos a ver un bien fácil. En este caso vamos a insertar un botón de formulario, el cual le vamos a cambiar el nombre. Cuando yo lo voy a insertar, el botón, él me pide que lo enlace a un macro que previamente ya yo tenga creado. Por esa razón yo grabé el macro al inicio
para que cuando yo tratara de insertar el botón, ya aquí me apareciera el macro en la lista de macros que yo tengo creado. Lo selecciono, le digo aceptar, aquí se me agrega como botón 1, yo puedo cambiar aquí el nombre que tenga el botón en la parte exterior. Bien. Y ya acá yo puedo presionar mi botón y él va a ejecutar ese macro al cual yo enlacé el botón. Bien, vamos a invocarlo y ya aquí podemos ver que se ha hecho el cálculo en base al nuevo sueldo bruto y de 339.000 subió a 380.000. Lo que quiere decir esto, que el cálculo que se está haciendo en base a esta columna de sueldo bruto va a cambiar significativamente si hay ajustes en el sueldo bruto. También se podría mejorar para que si aumenta una tasa porcentual, tener algunas celdas de control que se puedan tomar en cuenta para modificarlas y que en ese caso de incremento de las tasas porcentuales afecten automáticamente al recálculo de alguna nómina a futuro. Bien, entonces todo eso se puede trabajar. Bien, entonces una vez ya realizado nuestro macro y funcional, hay otro cambio acá que se ven en estas funciones avanzadas. Y es que el tipo de archivo habilitado para macro no es el tradicional. Bien. Cuando ustedes vayan a compartir esta práctica, deben compartirla con un tipo de archivo en específico, de manera tal que me permita a mí yo realizar la prueba de que el macro es funcional. Bien, si no lo envían a ese tipo de archivo, si lo envían a un tipo de archivo de Excel tradicional, pues no va a tener la función de macro y no voy a poder evaluar esa parte. Entonces, para guardarlo, vamos a ir a archivo, guardar como, y en vez de un libro de Excel tradicional, que es este que se muestra acá, van a utilizar el libro de Excel habilitado para macros. Bien. Libro de Excel habilitado para macros. Esa opción va a permitir que la programación que se ha agregado en el archivo viaje con el archivo cuando ustedes lo compartan en la plataforma. Bien, entonces, eso es muy importante. Van a notar visualmente una diferencia entre el archivo de Excel tradicional y el archivo de macro. Hay una diferencia visual que la pueden identificar entre ambos archivos. Bien, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Líderes, nos extendimos un poquito, unos 11 minutos luego de nuestro encuentro, pero entiendo que vale la pena tomarnos el tiempo para explicarles en detalle todos estos puntos. ¿Alguna duda o aclaración de los puntos mostrados? Todo en orden. Ok, entonces miren, para el tema de las entregas de las actividades, como saben, esta unidad está hasta el domingo 25. Bien. Eh, Van a tener esta semana completa para ustedes realizar las entregas. La idea es nosotros eh, estar listos al lunes 26 a la medianoche. Así les doy el lunes también para que ustedes realicen las actividades. Bien, entonces lunes 26 a la medianoche y de esta manera yo el martes 27 poder entonces cerrar el curso y enviar las calificaciones tanto a ustedes como al grupo de administrativo de Infotep. Bien. También se les comparte al grupo de capacitación de su empresa, cuestión de que si quieren solicitar el módulo de Excel intermedio, pues lo hagan con los participantes que aprueben, pues un módulo es prerequisito de otro. Bien, entonces por eso es muy importante. Nuevamente, énfasis en obtener al menos los 60 puntos aprobatorios para poder entonces ir al módulo intermedio. Si no tienen dudas, sería todo de mi parte en este tercer encuentro. Y nada, señores, les vería a ustedes en la meta rumbo a Excel intermedio. Un placer para mí haber estado con ustedes estas 3 semanas y espero que le hayan sacado mucho provecho. Pasen buenas tardes. Bye bye.